Muy buenos días. Creo que el Señor en esta mañana hablará a nuestros corazones de una forma muy especial. Necesitamos, eso sí, estar dispuestos y abiertos a escuchar quizás no el mensaje que queremos, pero sí el que necesitamos. El que Dios nos bendiga va a depender de lo obediente que seamos. Muy seguramente Dios nos ha hablado al respecto. Ha dicho que si le amamos de verdad, debemos obedecer su palabra y someternos de todo corazón a su voluntad. En el proceso de Dios formándonos, tenemos que aprender a dejar muchas cosas que interfieren en ese crecimiento y además aprender a adoptar aquello que necesitamos para nuestras vidas para así crecer. Y por último, que Dios forme ese carácter en nosotros cuando por medio de la constancia mantenemos lo bueno desechando lo malo. Para explicarlo de una mejor manera lo podemos ilustrar de esta forma. Debemos desechar aquello que no edifica e implementar a nuestra vida hábitos saludables a nivel espiritual para poder avanzar. Ahora bien, lo que hacemos es todo lo contrario. Mantenemos comportamientos, hábitos y prácticas que no debemos, y lo que hacemos es implementar a nuestra vida cosas que no edifican y que no permiten que Dios pueda formar nuestro carácter. Te hablo un poco de mí y de lo que Dios ha hecho en mi corazón, muy humildemente. Desde que el Señor entró a mi vida, yo escuché palabras como: lo que voy a hacer contigo va a ser muy grande. Yo te he llamado pastor y colocaré personas para que puedas hablarles mi palabra. Claro, yo al principio no entendía cómo Dios iba a hacer todo eso, pero sí entendí que debía disponer mi corazón para que Dios tratara en mi vida, y así poco a poco esa promesa se iba cumpliendo a medida que el tiempo pasaba. Desde ese preciso momento que escuché proféticamente lo que Dios iba a hacer por medio de mí, en un proceso en mi vida donde yo servía al Señor en cualquier cosa. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero yo estaba dispuesto a servir al Señor en cualquier cosa. Yo fui y era quien hacía aseo en el templo, fui el mensajero de la iglesia donde estaba, donde inicié. Me convertí en el que transportaba al pastor de la iglesia. Estaba involucrado en todo lo que tenía que ver con servicio a Dios. Fui ujier, estuve detrás de bambalinas sirviendo a aquellas personas que eran protagonistas en ese momento de la iglesia o que estaban pastoreando la iglesia. Lavé baños, yo hice de todo. Y te lo digo con toda honestidad, lo hice con amor, entendiendo desde un principio que todo lo que hacía era para el Señor y no para los hombres. En medio de ese proceso fui aprendiendo muchísimas cosas, pero sobre todo fui muriendo a mí mismo. Haciendo todo esto entendí que era el inicio, pero que no era el destino final. Era el gran inicio que Dios tenía para mí. Jamás intenté dejar lo que hacía, siempre supe que era necesario porque Dios estaba moldeando algo en mí. Seguramente mató mi orgullo, me hizo respetar a las autoridades, someterme a las mismas, trató conmigo en muchos aspectos para poder prepararme y así entregarme poco a poco el ministerio que Él me había hablado desde un principio. Tenía claro en el proceso que tenía que dejar de hacer aquello que Dios veía desde su perspectiva que impedía que yo pudiera crecer. Lo tenía muy claro dentro de ese mismo proceso de hacer todo lo que hacía, porque sabía además de que Dios iba a usar todos esos escenarios para bendecir mi vida de una manera espectacular. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, la Biblia cuenta una historia que yo creo que todos la conocemos y que tiene que ver con lo que Dios le dijo a Abraham en su momento. Génesis 12:1, el Señor le expresó lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré enormemente y bendeciré tu nombre y serás de gran bendición. Qué maravilloso lo que Dios le prometió a Abraham en su momento. Pero éste le decidió obedecer de manera parcial. Él sí salió de su tierra, pero no hizo lo que Dios le pidió, no dejó lo que Dios le pidió que dejara, sino que se llevó a su sobrino Lot. Para resumir un poco la historia, más adelante hubo un conflicto bastante fuerte entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham.
Este conflicto se ha debido evitar si solamente Abraham hubiese escuchado la voz de Dios cuando le dijo: deja todo lo que te estoy diciendo que deje. Y eso incluía a su sobrino Lot. Hay muchas cosas que nosotros hemos podido evitar si escuchamos la voz de Dios atentamente y lo obedecemos no de una manera parcial, sino de una manera total. Esto muestra la importancia de siempre escuchar la voz de Dios y dejar que sea Dios quien nos guíe, y sobre todo que dejemos lo que Dios nos pide que dejemos y tomar solamente aquello que Dios nos pide que tomemos. En esta mañana vamos a orar para que por medio del Espíritu Santo Dios pueda darnos la fuerza que necesitamos para decidir según su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a crecer y nos ayuda a que toda esa instrucción que tú nos das nos pueda dar la fortaleza de mantener en el tiempo las decisiones que debemos mantener y que ayudan a nuestro crecimiento. Y que dejemos, por supuesto, aquello que impide que ese crecimiento se dé a nivel espiritual. Desde hoy, Señor, decidimos escuchar tu voz y obedecerte porque tú tienes lo mejor para nosotros. En tu nombre, amén y amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirla en tus redes sociales y así muchas más personas puedan escucharla. Te recomendamos también el poder suscribirte a nuestro canal para que este mensaje pueda multiplicarse en muchos lugares. Dios te bendiga grandemente.